Sobre el recorte en las pensiones. Tenemos hoy la presencia de Santiago Herrán, que es trabajador de la Seguridad Social y miembro de la Marea Negra, y Abel Sánchez, abogado laboralista y militante del PC de Salamanca. Ambos son defensores a ultranza del sistema público de pensiones, como de todo el público. Un sistema de pensiones que, tras las sucesivas reformas por los gobiernos del PP y del PSOE, han ido mermando las condiciones de acceso y cuantía a este derecho de todos y todas los trabajadores. Desde la anterior reforma del PSOE, en la cual ya se atacaban todos los derechos, tales como el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, como el cálculo de la pensión, aumentando el periodo de cálculo, haciendo así que la cuantía sea menor, el proyecto de ley del PP sigue con su misma línea, una línea continuista, en tres aspectos que desde el PP y desde la JC consideramos importantes. En primer lugar, la no revalorización de las pensiones al IPC, sino que se incrementará únicamente un 0,5% en los periodos de crisis, haciendo así que sí que sea un recorte 0,25. Un 0,25 en los periodos de crisis. En segundo lugar, la inclusión del factor de sostenibilidad, que vincula la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida y no a la cotización de las y los trabajadores. Todo esto con un fin, la mercantilización de las pensiones a través de los planes de pensiones privados, lo que no es ni más ni menos que otro gran favor a la banca. Desde el PC y la JC consideramos que es el momento de decir basta a otro ataque más de la banca, la troika, el gobierno a los derechos de la clase trabajadora. Desde el PC y la JC de Salamanca proponemos medidas para evitar el desmantelamiento del sistema público de pensiones, en lo laboral y en lo económico. En lo laboral, dos aspectos: el adelanto de la edad de jubilación a los 60 años y la distribución del trabajo, reduciendo la jornada laboral a 35 horas sin pérdida salarial. En cuanto a lo económico, una reforma fiscal progresiva y la recuperación de impuestos que se han quitado al capital. En segundo lugar, una auditoría de la deuda y pagar solo lo que tenga que asumir el Estado español. Y en tercer lugar, por apuntar tres cosas breves, una intervención por parte del Estado a través de la Hacienda Pública contra los evasores de impuestos y los defraudadores de impuestos. Una vez más, queremos daros las gracias por asistir y ya damos paso a Santiago y a Abel que nos expliquen este nuevo ataque a los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. Bueno, pues... Buenas tardes a todos. Casi ya lo has dicho, muy comprimido, pero vamos a hacer una pequeña historia de lo que es. Vamos a ponerle números a lo que es la teoría y a lo que es, incluso si queréis, o para algunos pueda ser el panfleto. El panfleto es que creemos en un sistema público de pensiones y que cualquier tipo de privatización, por muy bien que nos la vistan, significa que se van a detraer recursos del sistema público para la causa privada. Y todo viene en una concepción de que no somos personas con derechos, sino que somos parte del mercado. Somos lo que ya en el año 57, cuando uno ve los tratados de economía que venían, que venían de Milton Friedman y de la Escuela de Chicago, hablaba, en vez de los servicios sociales, de los servicios de interés económico general. Se quitaba lo social de por medio. Todo es mercantilizable. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que estamos ante un derecho, y ya la propia Declaración de los Derechos Humanos, en el año 48, así lo establecía, y ya hablaba de los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudedad, etc. La propia Constitución, en el artículo 50, así lo establece, hablando de que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, esto hay que remarcarlo, la suficiencia económica a los ciudadanos. La última ley, por ejemplo, se cambia ya esto del periódicamente actualizado y todavía, que yo sepa, no ha habido ningún partido político a nivel general, que sé que tiene que tener más de 50 y tal, diputados, que haya hecho un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley. Porque periódicamente significa que se cargan con una cosa que ellos llaman la desindexación, que veremos más adelante, el tema de la revalorización de las pensiones.
Bueno, ya sabéis que bueno, es conocido de todos, que más adelante, en el año 2011, todo lo que dice la Constitución prácticamente se lo cargan, con la modificación del artículo 135.3, que habla de esto, que lo primero es pagar los intereses de la deuda, y luego si quedan algunas migajas, pues lo dedicamos a lo demás. Lo que pasa es que no queda. Si lo dedicamos a eso, no queda. Ahora vamos a vestir de números todo esto que decimos, que parece que es un panfleto, pero que tiene una realidad. He cogido como, vamos, para partir de alguna fecha del año 1985, que es el año en el que sufrimos el primer recorte en el sistema público de pensiones. En ese año, el Producto Interior Bruto, toda la riqueza del país, era de 226.288 millones de euros. Actualmente superamos el billón. Prácticamente hemos quintuplicado la riqueza del país. Globalmente, somos 5 veces más ricos, un 500%. Vamos a coger otra referencia. Salario mínimo interprofesional del año 85, 223,40. Salario mínimo del 200, bueno, da igual del 13 y del 14 porque lo han congelado. 645. Se ha triplicado. 5 veces la riqueza total, se triplica el salario mínimo interprofesional. Luego, como parecía que el salario mínimo interprofesional era excesivamente generoso para el tema de, pues yo qué sé, justicia gratuita, conseguir una casa, etcétera, se inventan aquí el indicador público de renta de efectos múltiples. Es difícil de decir, podrían haberlo hecho más largo. El famoso IPREM, que lleva congelado, por cierto, 4 años, desde el 2010. O sea que estas son las realidades, estas son las cifras por las que nos movemos. Aquí tenemos un poco lo que son las pensiones a nivel general. En el año 85 había 10 millones de afiliados cotizantes a la Seguridad Social y 5 millones de pensionistas. En el año 2013, 16 millones de trabajadores. Veis que hay una bajada desde el 2007 en adelante, tema crisis y tal, los 3 millones de trabajadores que tenemos de menos, y 9.145.000 pensiones. Por supuesto, la riqueza 5 veces, las pensiones no ha llegado ni al doble. Lo digo para que tengáis unas referencias y vayamos vistiendo a lo que en principio parece una teoría o un panfleto. Bien, luego en el año 95 se inventó lo que se llama el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo fue una especie de consenso que decía que los partidos políticos de que las pensiones no iban a interferir en campañas electorales y tal. Luego han interferido, pero bueno. Aquí vemos nosotros hay unas 15 recomendaciones, de las cuales 2 para nosotros, bueno, 3 son excesivamente peligrosas. Lo primero, la separación y clarificación de las fuentes de financiación, luego os digo lo que es, la edad de jubilación y el sistema complementario. Esto sí se ha cumplido. Lo demás, algunas cosas también, pero esto sí que se ha cumplido y esto es bastante peligroso. La separación y clarificación de las fuentes de financiación significa que las pensiones solo se pueden pagar con cotizaciones. Antes se podían pagar también con impuestos y en otros países se pagan con impuestos. La idea genérica y lo que nosotros entendemos es que si todos contribuimos a la riqueza nacional con nuestro esfuerzo, las pensiones tienen que cubrirse también con nuestro producto, con el producto de nuestro esfuerzo. Entonces, claro, si separamos las fuentes de financiación y solo podemos pagar las pensiones con las cotizaciones y encima las distintas reformas laborales lo que hacen es ir rebajando las cotizaciones en beneficio de un supuesto trabajo que luego nunca llega, prácticamente lo que nos están convirtiendo es a las pensiones en una miseria. Pues esto creo que entendemos nosotros que esto es bastante para atacar y estamos en contra de ello. La edad de jubilación. Bueno, esto ya se lo cargaron en 2011, subiendo la edad de los 65 a los 67 años. Y luego sistema complementario, ¿qué significa esto? Potenciar desde las propias empresas el sistema complementario que es el plan privado de pensiones, simple y llanamente. O sea, es llevar dinero público a la causa privada y diciendo que como el sistema público va a ser totalmente insuficiente, que vayamos pensando en ir consiguiendo un plan privado de pensiones.
Bueno, aquí viene un poco, en muy grandes rasgos, porque tampoco vamos a extendernos mucho, los distintos recortes que vienen desde el año 85. La primera, que mencionaba el PSOE más los empresarios, comisiones convocó huelga general, la edad de jubilación era los 65 años, el periodo de cálculo era de 2 años pasa a 8, y los años cotizados para percibir el 100% de la base reguladora, la base reguladora es sobre la que se calcula la pensión, era el 60% con 15 años. En el año 97, ya con aquellos protagonistas, PP, PSOE, PSOE, Comisiones UGT, la edad se mantiene, de 8 ya pasamos a 15 años, a los que se suman las pagas extras, y luego tenemos que para los 15 años, en vez de ser el 60%, o sea, con 15 años cobras el 50% de la pensión, en vez de el 60% que se cobraba con anterioridad. En el 2006, con los mismos protagonistas, se quita ya las pagas extras y ya son 15 años reales. Lo demás no cambia. Y en el 2011 viene ya el gran hachazo. El primer gran hachazo. Aquí, en época de crisis, cuando hay un desempleo del copón, la gran solución es que trabajemos durante más años y por menos dinero. Esta es su historia. Entonces pasamos de los 65 a los 67 años y lo que es peor, la base reguladora, en vez de cogerla de los últimos 15 años, progresivamente se va a coger de los 25. Y las intenciones es que se coja de toda la vida laboral. Imaginaros esto con los tipos de contratos que hay ahora, tiempo parcial y tal, la base reguladora que puede salir es, no voy a decir que menos cero, pero casi. En algunos casos llegaría a lo que es una pensión mínima, que luego veremos más adelante lo que es. ¿Con qué cantidad está? Bueno, esto es una cosa, bueno, ya lo hablará luego a ver un poco más detenidamente el tema de las últimas leyes. Pero vamos, en la última, pues ya digo, se mantiene, ya te piden para cobrar el 100%, 38 años y 6 meses. ¿Quién coño lo va a cumplir dentro de 2 años esto? Se aumenta el número de años, se aumenta el periodo de lo que se ha hecho, los 25 años, y luego existía la posibilidad de jubilarse con los 2 años anteriores, con 63 años, pero con coeficientes reductores. La jubilación anticipada forzosa por pérdida involuntaria del trabajo pasa de 61 a 63 años, que es lo que decía, pero con unos coeficientes reductores más perjudiciales. La anticipada se mantiene, pero con muchos más requisitos. Y luego aquí está, yo considero que es que ya reírse del personal. Lo que llaman la jubilación activa o la vejez activa. Se va a permitir que la gente se jubile y cobre media pensión y a la vez trabaje. Al empresario que viene, pues esto de puta madre, claro. Va a tener que pagar únicamente un 8%. Ahora mismo tiene que pagar, las cotizaciones son el 23,62 más el 4,70, casi un 30%. Pues se lo bajan a un 8% y le permiten trabajar media jornada, por ejemplo, que luego a lo mejor son 8 horas, pero claro, las cotizaciones al sistema se reducen muchísimo. Pero todo esto lo ven la gente como una especie de avance. Yo creo que es un retroceso increíble. Y más con el paro que tenemos en la actualidad. Bueno, esto sería una tabla que a lo mejor tampoco vamos a pasar. Sería la progresión que va a haber en los distintos años con el tema de la jubilación. O sea, ahora en este año, en el 2014, para la base que se va a tomar ya para la base reguladora va a ser 17 años, los últimos 17 años. La ordinaria ya no son 65 años, sino que son 65 años y 2 meses. La anticipada son 63 años y 2 meses si tienes 35 años y 6 meses cotizados, y así progresivamente hasta el 2027, si las cosas no cambian o no conseguimos nosotros hacerlas cambiar, que ya serán los 25 años y serán ya los 67 años de jubilación, para tener derecho a la jubilación, con el 100%. Estos son los coeficientes reductores para la jubilación anticipada. Es decir, si te jubilas anticipadamente y has cotizado 35 a 38 años y medio, un 2% por trimestre, que significa un 8% anual. Si tienes de 38 y medio a 41 y pico, un 7,5%. Si tienes de 41,5 a 44,5, un 7%. Y si naciste con el chupete y trabajando ya, es decir, tienes más de 44 años,
pues entonces ya es únicamente un 13% en los 2 años. Luego se han inventado ahora pues, lo que llaman el factor de revalorización anual, que es lo que hablabas tú antes. El 0,50 es en el caso de que haya brotes muy verdes. Es decir, primero va a ser el 0,25 a nivel general y luego se tiene que producir una especie de confluencia superestelar para que nos puedan dar el IPC más 0,50%. De hecho, ahora nos están hablando de que ya existen brotes verdes. Esto se ha empezado el primer año que se está cumpliendo es este. Ya se han subido a todos los pensionistas, dan palmas con las orejas, un 0,25% este año. Pero claro, nos están hablando desde hace ya bastantes meses que, bueno, que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que España es un referente mundial en cuanto a desarrollo, etcétera, etcétera. Luego, si quieren cumplir lo que dicen, ya tenían que haber subido el 0,50% más el IPC. No ha sido así. Y esto va a suponer una pérdida en las pensiones realmente increíble. Lo vamos a ver ahora mismo. Y luego, a partir del 2019, hablan de una cosa que lo llaman de factor de equidad intergeneracional. Se mirará un poco la edad, el reemplazo que hay, es decir, cuántos activos hay sobre los pasivos, etc. Y con lo cual, cada 5 años lo van a mirar ese factor para calcular la pensión, lo cual significa otra reducción más. Bueno, para esto han hablado de la desindexación. Es curioso esto de la desindexación, que es cada vez que no tiene nada que decir, se inventan una palabra. Porque esto fue a consecuencia de una campaña de más mediática que la verdad que para gente medianamente observadora veía que la estaban engañando. Estaban diciendo desde los medios de comunicación genéricos, generales o generalistas, o de conformación de masas, que la gente, que los trabajadores, estaban siendo maltratados y que los pensionistas vivían del copón porque les revalorizaban las pensiones. Luego los pensionistas tenían que ser como los propios trabajadores, es decir, si le estaban bajando el salario, a los pensionistas también se lo tenían que rebajar. No podía ser que ganaran más los trabajadores, los pensionistas, que un trabajador normal y corriente. O sea, estaban haciendo una especie de campaña de intentar enfrentarnos por debajo, enfrentar a los de abajo. Entonces, claro, inventaron esta historia de la desindexación, que no significa otra cosa que cargarse la revalorización que había de las pensiones. Antes las pensiones se solían subir un 2%, más luego daban lo que los pensionistas llamaban la paquilla. En noviembre les daban la diferencia que había habido, que siempre había una diferencia, entre el IPC previsto y el IPC real. Pues con esto, con la tal desindexación, se han cargado esa paquilla. Y aparte esto, le dan un 0,25, que supone lo siguiente. Si veis la evolución histórica, solo desde el año 2000 al 2013 del IPC, supone un 2,5% anual de media. Si el 2% anual y medio, si un 2,5% te sube la vida y la pensión es un 0,25%, la realidad es que te han bajado la pensión un 2,25%. Y esto es acumulativo, año tras año. Con lo cual, en una franja de tiempo de 15 o 20 años, te has quedado en la más absoluta miseria, a no ser que la hayas podido completar con otras historias. Bueno, además, nos han vendido aquí y nos dicen que esto va a ser el poco, que las pensiones están subiendo. O sea, tiene la vergüenza la tal señora Fátima Báñez de decir que las pensiones están subiendo. Y han dicho que las pensiones van a bajar se van a gastar 33.000 millones de euros menos en los próximos 9 años. A razón de 806 este año en el 2014 y luego ir aumentando hasta los 5.000 millones anuales entre el 2019 y el 2022. Luego, es imposible. Va a haber más pensionistas, de hecho está habiendo más pensionistas, aquí lo hemos visto anteriormente, hay más de 9,5 millones y hay una cosa que voy a decir, que están maquillando las cifras de desempleo. Hay una prestación que llaman ahora, para los que no lo conozcáis mucho, para mayores de 55 años, que se da a través de los servicios públicos de empleo. Están invitando a toda la persona que tenga el más mínima perspectiva de jubilarse a que se jubile.
Le están mandando, cambiando del desempleo y mandándole a que pille la pensión en las peores condiciones posibles, porque lógicamente con ese subsidio se está cotizando a razón de 753 euros mensuales. Dejas de percibir, de cotizar, y además pasas a percibir una pensión de miseria. Cambias el problema de sitio, lo cambias de las filas de desempleo a la seguridad social. Bueno, nos comparamos con Europa, siempre nos comparan con Europa, y resulta que la pensión contributiva en España es solo el 68% de la pensión media contributiva de la Unión Europea, 63 según los técnicos de Hacienda. Un 77% no llegan a minoristas, y por su parte es vergonzoso lo de las llamadas pensiones no contributivas. Es el 46% del promedio anual. La pensión media en España en diciembre del año pasado ascendía a la cantidad de 862 euros, 987 las que son solo de jubilación. Baja mucho la media por el tema de que las pensiones de viudedad, algunas de invalidez permanente total, etcétera, son bastante menores. La pensión unipersonal, esta es la más frecuente, junto con la que lleva cónyuge a cargo, es 632,90, y cuando tiene cónyuge a cargo, 780,90. Esto es la mayoría de las pensiones en Salamanca. De los 77.000 pensionistas que hay en Salamanca, esta es la pensión más frecuente. Estos dos tipos de pensiones. Cuando tienen esposa o esposo, 780,90. Si están solos, son unipersonales, 632,90. Esto lo consideran muy generoso. Luego, por otra parte, lo que veis también dentro del entorno, para seguir poniéndole cifras a toda esta historia, España tiene un nivel de riqueza medio, con respecto a su Producto Interior Bruto per cápita, cercano al de la Unión Europea, de los 15, vamos. Su Producto Interior Bruto per cápita es del 91% del PIB per cápita europeo, de la Europa de los 15. Sin embargo, su gasto social es 14 puntos más bajo. Es un 77%. Si nos gastásemos lo que en realidad se gasta en los otros países, tendríamos 55.000 millones anuales más para gasto social. Luego aquí en España tenemos el tema también de la pobre tasa de incorporación de la mujer al mundo laboral. Yo me niego a llamarlo mercado laboral. Y lógicamente si tuviéramos 3 millones de mujeres más, que sería lo que correspondería si estuviéramos en la media de la que tanto presumimos, habría 3 millones de trabajadoras más, que ahora mismo no están. Hubo ya hace 2 primaveras un estudio para la nueva ley que ha sacado ahora, que la formaron una serie de ellos, se llaman a sí mismos expertos. Y entonces en el borrador de aquel estudio había una frase que era curiosa, ¿no? Decía: el sacrificio, por otra parte, estaban hablando del recorte que iba a venir, es más fácil de aceptar en tiempos comprometidos que en tiempos de bonanza. Esta frase desapareció del texto final. Cantaba demasiado. Y entonces la supieron. Esto de los expertos es muy curioso. Se lo llaman, es una especie de cientificismo interesado. Siempre son además los mismos autores. Siempre están además pagados por las mismas empresas, realmente bancos. Y es realmente alucinante. Voy a poneros aquí un ejemplo que salió en la revista El Viejo Topo, de la Fundación El BBVA. En el año 93 contrató a 34 sabios, expertos técnicos, como quieran llamarlos, y tenían que pronunciarse sobre la viabilidad o inviabilidad del sistema público de pensiones a 7 años vista, al año 2000. Se reunieron durante 20 meses, no sé si con sus noches, pero durante 20 meses. Y la expresión que llegó después, ya cuando concluyeron de sus estudios, dijeron que el sistema iba a la quiebra, que esto iba a ser un cataclismo totalmente insostenible. La realidad fue que en el año 2000, en vez del 2% que íbamos a tener de déficit, se tuvo un superávit del 0,4%. Estos mismos expertos, más adelante, uno de ellos
murió hace poco, David Taguas, que luego fue amiguete de Zapatero en la oficina económica de la Moncloa, son de los que constantemente han sido contratados para lo mismo. Y entonces, cuando venía el milenio o cuando viene la década, hacen estudios y siempre dicen lo mismo. Y siempre se han equivocado. O sea, es que esto es realmente increíble. Uno no puede entender que contrate a un arquitecto, se le caiga un puente, le vuelven a contratar, se le caiga otro puente, a no ser que se llame Calatrava, y luego esta gente siguen con lo mismo y siguen reiteradamente metiendo la pata. Pero no viene de ahora, viene desde Fuente Quintana, Abril Martorell, José Antonio Erce, una serie... Y Pepe Barea. También, sí. Bueno, esto ya lo hablamos antes. Otra de las historias que nos dicen es que vamos a vivir el recopón, que vamos a ser eternos y que por lo tanto esto va a ser totalmente insostenible. Pero claro, es que el tema de la esperanza de vida y las historias estas demográficas también han errado sistemáticamente. Hicieron proyecciones según las cuales íbamos a ver 10.000 millones de habitantes en los inicios del siglo XXI. La realidad es que no se llegó a los 7.000. Erraron cuando plantearon que la población mayor de 65 años en 2010 sería de 27 o 29 millones. La realidad es que no llega a los 17 millones. Y esto es una cosa que ha pasado desapercibida. Por primera vez en la historia, la esperanza de vida ha bajado. O sea, desde que hay estadísticas, la esperanza de vida ha bajado en el año 2012. O sea, siempre, y esto son cifras de Eurostat, no son cifras que hayamos sacado nosotros. A nosotros nos parece que, digamos, nos están mintiendo, realmente es poco lo que ha bajado, son unas décimas y tal, pero ha bajado, siempre ha estado por encima y ahora ha bajado además en los dos sexos, en hombres y en mujeres. Ha habido otras veces, época de guerras y tal, que podía haber una especie de bajada porque morían más hombres y tal, pero es que ahora no, han bajado en los dos sexos. Hombre, lógicamente puede influir, esto ya son hipótesis mías, pues a lo mejor pues, que ha habido algún recorte en sanidad, que hayan aumentado las jornadas, digamos así, el sistema de servicios sociales, dependencia y tal haya bajado. Todo esto puede influir en que la esperanza de vida baje, ¿no? El caso es que es la primera vez que ha bajado. Bueno, esto es lo que en realidad se quiere es, actualmente hay como 3 templos donde se mueve la economía capitalista, porque esto que llaman neoliberalismo no es otra cosa que capitalismo, que son Nueva York, Londres y Tokio, las bolsas, las 3 grandes bolsas donde se mueven 250 millones de euros por segundo. Esto es lo que se mueve de dinero en el mundo por segundo. Y entonces hay que ser claros, el dinero lo que busca es la mayor rentabilidad. Le importamos un huevo a los demás. O sea, lo que importa es la rentabilidad. Lo demás no sirve absolutamente para nada. Lo demás son cosas que nos planteamos nosotros, todos los derechos humanos y tal, que al capital le trae sin cuidado. Ellos van por otra historia y se mueven a esta velocidad. Trafican con el miedo además de la gente y son totalmente insensibles a cualquier sentimiento que podamos llamar humano. Ahora vamos a hablar un poco de los sistemas privados. Los sistemas privados, esto lo vamos así entre el negocio y la ruina. En la actualidad hay 12 billones de euros en los sistemas privados de pensiones, lo que significa la riqueza de España. Manejan el 27% del Producto Interior Bruto de los países de la OCDE. El aumento de estos fondos ha sido espectacular en los últimos años. En España, en cambio, tiene muy poco éxito. En España la verdad es que, claro, no hay dinero. ¿Cómo va a contratar gente en planes privados de pensiones? En España pasó de los 13.000 millones en el 95 a 38.000 en el 2000 y 80.000 en la actualidad. Es lo que más o menos está invertido en planes privados de pensiones. Pero en el año 2008 la rentabilidad de estos planes de pensiones, estábamos en plena crisis, era prácticamente bajo al 8%.
Mientras tanto, las comisiones de gestión han subido. Todo esto a instancias de lo que os hablaba antes de la Escuela de Chicago, que estaba experimentando en América Latina sus nuevas artes económicas. Pero es que lo curioso es que creían tanto en el sistema privado de pensiones que dejaron dos colectivos fuera del sistema privado. Casualmente, la policía y el ejército. Yo creo que no merece mayor reflexión. Pero esto fue así. Bueno, veis que en otros países, pues Dinamarca es el 32,4, en Portugal el 13, España está, ya digo, justamente abajo. El 72% han tenido pérdidas en el 2008. Ahora han repuntado un poco. No hay más que ver que en el año 2007 la bolsa, que es donde van a parar la mayoría de los planes de lo que invertimos en los planes privados de pensión, estaba a 15.000 puntos y ahora está a 10.000, pero ha estado a 7.000, ha bajado bastante. Entonces, esto va con relación al tema de la bolsa. Bueno, yo soy un empleado público y entonces a mí hay una cosa que me viene personalmente. O sea, a mí me quitan sin pedírmelo y sin haberme pedido permiso una parte de mi salario para meterlo en un plan privado de pensiones, el sistema complementario que llamaba. Y esto además lo firmaron en su día, en el año 2004, comisiones de UGT, CSIC y el gobierno de aquel entonces, y suscribieron un plan en el que ellos eran jueces y parte, a pachas, con el BBVA, el 70%, del cual el 30% lo tenían entre UGT y comisiones, el 70% se lo llevaba el BBVA. Lo que tiene ahora mismo ese plan, bueno, en el 2010, aunque no ha subido mucho porque no ha habido aportaciones y además ha sido una ruina, invirtió en ladrillo cuando el ladrillo iba para abajo, también invirtió en la JP Morgan y en otra serie de entidades muy distinguidas, y la verdad es que, bueno, pues esto es lo que os puedo decir con respecto a las comisiones que ha tenido este plan, y es un plan pequeño. Vamos, tuvo en medio, lo cual los sindicatos se han llevado 2 millones de euros, 1 millón para cada uno. Esto es como un ejemplo de un plan de pensiones de los que se llama de empleo. Son planes de pensiones de empleo los que se suelen hacer con grandes empresas y tal, aparte, y luego están los particulares. Lo que nos están invitando ahora desde todos los medios de comunicación a que se suscriban planes privados las empresas con los distintos bancos. Ahora mismo, para que veáis además la insistencia con el tema de los planes privados de pensiones, esta primavera pasada la ministra Valle se reunió en Madrid con el sector privado de pensiones, con la patronal del sector privado de pensiones, y acordaron que nos enviaran una carta a todos los trabajadores mayores de 50 años con una hipotética simulación de lo que nos iba a corresponder de pensión cuando nos tocara jubilarnos. Nosotros, como profesionales de ello, jamás hacemos simulaciones que vayan más allá de un año, porque no sabemos lo que va a pasar. Eso es totalmente poco fiable. O sea, no sabemos lo que va a ocurrir durante 15 años. La patronal dijo que mejor en vez de 50 que 40 años. Tenían que no, que a los 50, que mejor que a los 40. Debieron de entender que la adolescencia no es un tema que le preocupe excesivamente, porque si no, imagino que lo hubieran extendido a toda la población. Por supuesto, que van a ser 3,5 millones de cartas que van a empezar a enviarnos a partir de mayo, se va a sufragar con presupuestos propios de la propia Seguridad Social. Es un poco el chocolate del loro, pero es nuestro chocolate. Es un loro, pero es nuestro chocolate. El otro día, el día 24, aún así ha insistido la patronal, porque es que no somos conscientes de lo necesarios, los guapos, bonitos y baratos que son los planes privados de pensiones. Y entonces la Secretaría Empresarial del Seguro, esto es una noticia publicada en el Diario Público, pero vamos, ha salido en otros, mandó a todos los diputados del Pacto de Toledo, que estaban en el Pacto de Toledo, una cartita hablando de la responsabilidad de que fomenten el aseguramiento privado. Es una responsabilidad suya fomentar esto entre toda la población. Esta es la carta. No la voy a leer entera, pero vamos, aquí dice: tiene la oportunidad y la responsabilidad de decidir cómo quieres que sea la calidad de vida de las próximas generaciones de pensionistas. Y más adelante, es tu responsabilidad política, así como
atiende a tu responsabilidad política como a tu comprensión del problema, a las que apelo para animarte a reflexionar sobre qué se puede hacer en este terreno. Si el sistema del reparto fuese capaz por sí solo, o sea, ponen en duda lo que es el sistema que tenemos actualmente de reparto y te dicen pues, eso, que acudas al privado, que insten a la gente a ir al privado. Aquí hablamos un poco de ética, negocio, planes y fondos de pensiones. Nosotros creemos que además éticamente los planes privados de pensiones son algo que va en contra de lo que nosotros defendemos, no por defender el sistema público de pensiones, sino por defender una sociedad con derechos. Esto es, el capital va a cualquier sitio y va donde más rentable es. Y más rentable es tu plan de pensiones cuanto más exploten a una persona en Bangladesh haciendo prendas de Inditex o en el Corte Inglés o en lo que sea, o invirtiendo en armas o invirtiendo en lo que sea. Cuanta más rentabilidad, más rentable sea el plan de pensiones, va en relación a un plan de explotación. Mi plan de pensión a costa de un plan de explotación. Esta es la realidad, esto es lo que está detrás de todo esto, y a esto es lo que nos quieren llevar. Pero es que además, para más simple, se lo tenemos que pagar. Y de hecho, los planes de pensiones tienen una fiscalidad favorable. Retraen de los impuestos una parte de lo que en ellos se invierte. Claro que nosotros entendemos que bueno, no todo esto es malo y que hay alternativas para cambiar el sistema y para no pensar tanto que el sistema público de pensiones es un gasto, sino para ver dónde podemos conseguir medios para alimentarlo. Bueno, aquí está, esto imagino que lo conocéis, el tema de la deuda, de cómo funciona la historia de la deuda, de que nosotros como no tenemos un banco central, el Banco Central es el Banco Central Europeo, pero el Banco Central Europeo es un lobby de bancos privados. Entonces, un Estado no puede comprar dinero al Banco Central al precio al que se lo vende a la banca privada. Porque si fuera de esa forma, si pudiera hacer así, actualmente el precio del dinero está al 0,25%, si España no hubiera comprado deuda desde el año 89 al precio que lo compra la banca privada, la deuda en vez de ser de 962.000 millones de euros, que es ahora, es decir, casi prácticamente 1 billón de euros, que es ahora, sería mucho menos, sería muy inferior. Pero claro, no conviene. Hay que hacer negocio también con las necesidades del personal. Las alternativas que apuntamos nosotros es recuperar lo que hasta ahora hemos perdido, lo que ha ido de las rentas del trabajo a las rentas de la empresa, mejor dicho, los emprendedores, y que ha supuesto actualmente en los últimos 20 años un 15%. Rentas que han pasado de un sitio a otro, de nuestro esfuerzo a la circulación. Una mayor calidad del empleo, una mayor tasa de empleo femenino, acabar con la economía sumergida, que supone 38.500 millones de euros, fomentar los convenios especiales con la Seguridad Social. Esto significa que hay gente que en vez de hacer el plan privado de pensiones, nosotros lo que proponemos es que lo pueda hacer con la propia Seguridad Social, sin comisiones y sin nada. Que lo haga directamente o sea, quien tenga esa posibilidad, porque le sobre un poquillo de dinero y lo quiera invertir en eso, que lo haga con la propia Seguridad Social. No va por ahí, está prohibido de hecho, no se puede hacer. O sea, pero se podría hacer. Acabar con el fraude fiscal, que según los técnicos de la agencia tributaria es el 25%, 10 puntos más que la media de la Unión Europea, de la cual esta evasión el 72% se imputa a las grandes empresas. Esto nos supondría también contar con 50.000 millones más de euros. Destopar la base máxima de cotización, que ahora es de 3.597 euros al mes, y aumentar la mínima. ¿Qué significa esto? O sea, una persona gana X, pero solo cotiza hasta 3.597. Lo que cotice por encima de esa cantidad, lo que gane por encima de esa cantidad no se cotiza. Y es que hay 2 millones de personas que ganan más de esa cantidad actualmente. Es decir, un 12% de toda la población activa gana más de 3.597 millones que están libres. Estos son los que se pueden permitir un plan privado de pensiones. Y nosotros queremos esto que
que tengan esa doble posibilidad, o sea, primero que coticen por todo lo que ganan y que luego no sacar a la luz los recursos escondidos en paraísos fiscales, sumar al gasto social, porque ahora se dedica a defensa, infraestructuras innecesarias, paronismos varios, y etcétera. Y luego hacemos aquí, vamos, estos son, hace unos meses el Credit Suisse sacó una estadística de cómo figuraba, cuáles eran la riqueza en España, ¿no? Nos dijo que había 402.000 ricos, es decir, personas que ganan más de $1 millón de dólares, o lo que es lo mismo, 740.000 euros anuales, y que además se había incrementado su número en un 13,2%, es decir, que había 47.000 personas más en el 2012 que con anterioridad. La riqueza de estas personas es un 30% del Producto Interior Bruto. De esos 402.000. Los 9 millones de pensionistas tienen el 10%. Esto a mí me parece alarmante, visto tal cosa. Luego hace poco, Intermonosfar sacó otras cifras sobre el tema de cómo andaba la riqueza, de la que solo sacó por ahí 20 personas más ricas de este país, a tener una fortuna equivalente al 20% de la población más pobre. Esto es otra burrada y esto es una oportunidad que no se puede. Aquí esto ya es un editorial de por sí, esto es un chiste del Roto de hace mucho tiempo, con su ironía sarcástica habitual, y que dice eso: para garantizar el futuro de las pensiones hay que hacerlas coincidir con la fecha de la jubilación, así el sistema queda totalmente equilibrado. Pero esto que parece un chiste es una realidad. Para que veas cómo piensan en nosotros, ya lo dice el propio Fondo Monetario Internacional, en abril de 2012 pide bajar las pensiones por el riesgo de que la gente viva más de lo esperado. Esto lo dice el Fondo Monetario Internacional. Luego el ministro de Economía, el exministro de Economía japonés, Tarawa, dijo que el deber patriótico de los ancianos es morirse cuando les corresponde, insinuando además que les correspondería morirse lo más pronto posible. Todo un señor ministro culpa del trabajo. Pero tenemos aquí en España un señor, uno de los expertos, un tal Fernández Villaverde, que además lo dejó escapar y por escrito. Y lo dijo, eso del riesgo que la supervivencia supone para el sistema, que la mortalidad entre los 65 y los 67 años se haya reducido de manera dramática. O sea, estos son por eso digo que ellos viven en otro mundo, tienen otro concepto del mundo. Yo trabajé en el INSALUD antes de que se transfiriera, y había un concepto para los enfermos que lo llamaban unidades de gasto. No eran personas ni pacientes, sino unidades de gasto. Esto somos para ellos. Una puñetera máquina para usar y tirar. Y estos, los que dicen que tenemos, esto ya es un poco de demagogia, pero bueno, también encima no vamos a... Los que nos dicen que nuestras pensiones son muy generosas, pues tienen este tipo de pensiones, por supuesto, muy privadas. Aquí el bonito Bizarri, que ahora en Madrid. Eso lo de Alfredo Sáenz, que además fue indultado por el Zapatero. Se lleva nada menos que 91 millones. En fin, solo hay dinero para dinero. Bueno, en conclusión, nuestra es que el sistema público de pensiones no cobra comisiones, no arriesga bolsa, no pierde los papeles en el casino especulativo, sin embargo es solidario, redistribuye la riqueza, pone en valor derechos sociales, su fin es lograr el bienestar de la gente, de toda la gente. Pueden decir lo mismo quienes nos arrojan a la selva de la previsión privada. ¿Son compatibles los conceptos previsión y privada? La respuesta rotunda, bajo nuestro punto de vista, no. Y por mi parte, si queréis luego comentamos más. Bueno, yo me he basado para hacer este trabajo en estos autores que, por cierto, no... Estos son expertos, tan expertos como nosotros, pero independientes. Joaquín Arriola, Miguel Echezarreta, también como trabajo de seguridad social, pues datos de la propia web de la seguridad social, ATAR, José Navarro, Juan Torres, Carlos Taigo, etc. Y varios expertos más sobre este tema. Yo creo que
bastante más feo, que es explicar la ley. Entiendo que es algo que a veces se hace muy arduo, muy pesado, pero que es imprescindible. Es decir, está bien, debemos hacer valoraciones, evidentemente, pero para hacer valoraciones pues tenemos que conocer de qué es lo que estamos hablando. Entonces, voy a tratar de explicaros cómo es el actual sistema de pensiones lo más rápido posible. Insisto que es un poco coñazo, con lo cual, pues si de vez en cuando veis que no aguantáis el rollo, me cortáis y intentamos explicaros, ¿vale? Bueno, los cambios que se han introducido, los últimos cambios que han supuesto toda esta reforma brutal que a partir del 2011, las estudiantes, están hechos en estas normas, en la Ley 27 de 2011, del 1 de agosto, que la llaman Ley sobre actualización, la adecuación y modernización del sistema de seguridad social, que ha desarrollado por un Real Decreto en 1716 de 2012, el 28 de diciembre. Bueno, para los que no estéis familiarizados con cómo con los números de las leyes y eso, pues bueno, veis que tiene un número y lo siguiente es el año en el que se ha publicado, ¿no? Entonces esa era la Ley 27 que se hizo en el año 2011 y luego ya se dice la fecha se refiere a esa. Los decretos desarrollan las leyes, en este caso ese decreto se lo desarrolla, y luego ha habido otro Real Decreto Ley. Decreto Ley, la diferencia entre el decreto y el decreto ley es que el decreto ley tiene rango de ley, es como si fuera una ley, aunque técnicamente no lo es, pero el rango es el mismo, que se hizo el 15 de marzo del año pasado y que lo han puesto el nombre tan chulo como ese que veis ahí, medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Este es en el que se introduce, pues eso, tan bonito que decías aquí, de poder trabajar y cobrar la pensión a la vez y cosas así. Vale, entonces, ¿cuál es el sistema que tenemos? Tenemos básicamente dos tipos de jubilación. Uno que sería la jubilación total, que es aquella en la que el trabajador cesa totalmente la actividad, es decir, deja de trabajar y pasa a ser jubilado, como algunos que tienen, ¿no? Ahí se puede pasar de dos maneras, a través de la jubilación que podemos llamar ordinaria, es decir, cuando uno cumple la edad que está prevista en la ley, antes de 65 años, ahora ya veremos, o bien de manera anticipada, antes de que llegues a esa edad y con unos coeficientes reductores, es decir, eso va a hacer que tu pensión se rebaje, pues podemos acceder a esa jubilación total. Y frente a la jubilación total podemos hablar de jubilación parcial, que es aquella en la que el trabajador compatibiliza una parte, percibe una jubilación que es parcial, no es completa, y a la vez realiza una actividad laboral, que bien puede ser la que hasta ahora ha venido siendo la jubilación parcial, es decir, la que se hace antes de que llegue la edad ordinaria de jubilación, entonces estás en una parte jubilada y en una parte trabajando, o bien esta otra de la jubilación flexible o la jubilación, no sabemos cómo, la del disfrute ese de la jubilación cuando ya eres mayor de la edad de la jubilación ordinaria y además sigues trabajando. Esas serían básicamente esas. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de la jubilación total ordinaria, la que es a la edad. Bien, los requisitos para poderse jubilar mediante esta jubilación ordinaria, el primer requisito es tener la edad. Pongo la edad fijada en cada momento. ¿Por qué digo eso? Pues porque de aquí hasta el año 2027 va a ir cambiando, va a ir aumentándose la edad de jubilación. Actualmente este año ya está en 65 años y 2 meses, la edad ordinaria, y se prevé que se vaya a aumentar hasta que en el año 2027 la edad de jubilación ordinaria sea la de 67 años. Esa sería la normal. Hay otra posibilidad de jubilarse también ordinariamente a los 65 años, tanto ahora como en el 2027, siempre y cuando se tenga una cotización, o sea, se haya cotizado un número de años suficientes para poderse jubilar a los 65 años. Esos son, en este año 2014, 35 años y 6 meses, y para que en el 2027 alguien pueda jubilarse a los 65 años tendrá que haber cotizado 38 años y 6 meses. ¿De acuerdo? Si alguno estáis interesados en todo el desarrollo de año por año, pues bueno, aquí tengo las tablas, si os las doy ya está, pues yo creo que no tiene sentido decir cuánto van a ser en 2015, en 2016, etc. Eso está publicado y ahí está, ¿vale? Pero sí que sepáis que lo que ahora, hasta el año pasado, era la edad ordinaria de jubilación de 65 años, ya no lo es. Cada año va a ser un poquito más. Y en todo caso, para poderse jubilar a los 65 años, el nivel de cotizaciones que hay que tener, o el número de años de cotizaciones que hay que tener, va a ir subiendo también, de manera que en el
27 van a ser 3 años más que lo que se exige en esto. Segundo requisito. Este requisito no ha cambiado, es haber cotizado como mínimo 15 años. Pero además que de esos 15 años, 2 hayan sido en los 15 años anteriores a la fecha de jubilación. Es decir, si yo me voy a jubilar mañana, estamos en el 2014, tengo que haber cotizado 15 años, pero además de esos, por lo menos 2 tienen que haber sido entre el año 99 y el año 2014. 15 años justo anteriores a que esto ya lo dijo Santi también antes, no se tienen en cuenta ya partes proporcionales de pagas extras, por lo tanto son 15 años de cotizaciones reales los que se están exigiendo, y ahora además, además de los cambios gordos, también van haciendo cambios finos, pequeñitos, ¿no? De pum, 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 de tacita a tacita. Una de las tacitas a tacitas, por ejemplo, que he introducido ahora es que antes, cuando tú tenías un periodo inferior a un año, pues tenías 4 o 5 meses, pero que lo tenías en un año, ahora ya no se prorratea. Es justo lo que tengas. O por periodos, los periodos se tienen a meses. Si tú has cotizado 23 días, son 23 días. No es un mes, ¿no? Bueno, pues, no es que sea gran cosa, pero bueno, es el ir a la tienda, ¿no? Y luego, ahí, si se computan 112 días por cada parto a las mujeres, teniendo en cuenta que, bueno, que hay quien piensa que siempre se computan, pero no se computan cuando has estado trabajando. Es decir, es algo que se introdujo para aquellos casos en que la mujer trabajadora dejó de trabajar para tener a los hijos o para cuidar a los hijos durante un tiempo. Entonces, en ese caso, se computan además por cada hijo que hayan tenido 112 días, que eso sí se prevé que vayan aumentando hasta llegar a los 270 días, hasta un máximo de 9 meses. Si os van a decir el caso de que hubieran dejado de trabajar como consecuencia de ser padres. Vale, ese es el segundo requisito. Hay un caso especial, cuando hablábamos de las cotizaciones, que es el de los trabajadores a tiempo parcial. No se cuentan los años que haya cotizado a tiempo parcial. Es decir, si yo estoy 15 años cotizando a tiempo parcial, no quiere decir que tenga 15 años de cotizaciones, sino que hay un sistema, que es el que figura ahí, que supone que el número de horas que realmente he trabajado las vamos a dividir entre 5, porque se calcula que una jornada ordinaria anual son 1.826 horas, entonces si dividís eso entre 365 días os va a dar 5, quiere decir que se supone que cada día del año, si trabajásemos todos los días del año, trabajaríamos 5 horas, entonces para calcular en los trabajadores a tiempo parcial se hace así y se le multiplica el resultado por 1,5. Con lo cual, un trabajador que no esté trabajando a tiempo completo va a tener que trabajar bastante más de 15 años para poder tener el mínimo de cotizaciones. ¿De acuerdo? Vale. Una vez que ya tenemos los requisitos, es decir, que ya sabemos que hemos trabajado más de 15 años, que hemos cotizado lo suficiente, etc., ¿cómo se calcula la pensión? ¿Qué tenemos que hacer para saber qué pensión? En primer lugar, la pensión se calcula en función de las bases de cotización que haya tenido cada uno, es decir, en función de lo que haya cotizado, con lo cual, quien más cotice tendrá una base mayor, quien menos cotice tendrá una base menor. Antes, como dijo también antes Santi, se cotizaba o se calculaba sobre los 15 años anteriores a la jubilación. Una persona se jubila en el 2015, pues se contaban las bases, lo que hubiera cotizado del año 2000 al año 2015. Hay siempre una cierta duda de qué es mejor, si coger periodos más largos o periodos más cortos. Estaba muy claro cuando los trabajos eran continuados, es decir, cuando pasaba eso de que una persona empezaba a trabajar a los 20 años en una empresa y a los 65 se jubilaba en la misma empresa. Siempre eran mejores los 6 años. ¿Por qué? Porque las bases eran superiores, se acumulaba antigüedad. De todas formas, es una cosa que ahora ya se está perdiendo en todos los convenios, el complemento de antigüedad. Pero obviamente, cuando hablábamos hace tiempo de los trabajadores fijos, los trabajadores que entendíamos todos por los trabajadores normales, pues cuanto menos años se tuviesen en cuenta, cuanto más cerca era de la edad de jubilación, mejor. Después ya con el tema de que hay muchos, una situación como la que conocemos, pues bueno, depende, ¿no? Trabajadores que se quedan a los 50 y pocos años en desempleo, pues evidentemente a lo mejor les interesa más una parte más larga. En ese caso concreto. En el caso de los trabajadores que estáis empezando, muchos de vosotros, a entrar en el mundo laboral a los 20 y pocos, de la manera que se está entrando,
pues hombre, posiblemente os interesaría también que después se tuviesen en cuenta menos cotizaciones, porque habrá que presumir que se estabilizará o desestabilizar un poco vuestra situación laboral. Pero en todo caso, bueno, depende de las situaciones, ¿no? Pero la tendencia efectivamente es la de ir avanzando hacia tener en cuenta la totalidad de la vida laboral, lo cual sí va a ser un claro perjuicio para los trabajadores más jóvenes, los que sois más jóvenes en este momento. Vale, en este momento se tienen en cuenta 17 años, va a ir subiendo año a año, cada año va a ser un año más, es decir, para el próximo año se tendrán en cuenta los 18 años anteriores, los siguientes 19, hasta que en el 2022 van a ser 25 años. Eso también será revisable y posiblemente pues, después se siga aumentando, pero en principio lo que está previsto en este momento es esto. ¿Esas bases de cotización cómo se cuentan? Claro, no se puede contar a valor nominal, porque si se tienen en cuenta las de hace 25 años y no se revalorizan, pues evidentemente no tendría mucho sentido. Entonces, ¿qué se hace? En los últimos 24 meses, los 2 años justo anteriores al momento en que una persona se jubila, esas se cuentan a lo que ha cotizado. ¿Ha cotizado 1.500 euros? Pues a 1.500 euros. Enhorabuena. Bueno, no sería 3.000 y pico. Sí, no están aquí, me imagino, no lo sé. Vale, entonces a lo que haya cotizado. Los anteriores se revalorizan conforme a la variación que haya tenido el IPC con el mes anterior. Me explico. Una persona se jubila en abril del 2014, pues desde el abril del 2012 hasta marzo del 2014, a lo que ha cotizado. Los anteriores se aplica, pues en lo que cotizó en el año 2000, pues se aplica la diferencia de IPC, lo que ha subido el IPC, entre el 2000 y el 2012, y el marzo del 2012, es decir, el mes 25 a contar desde que se jubiló. Entonces ya tenemos, con eso tenemos la base de cotización que nos van a servir para calcular la base de cotización. Las que se hayan cotizado en los últimos años, cada vez más años, y con esta fórmula de cálculo de lo que hay. Un elemento que se ha utilizado también, otro pequeño mordisco de eso que decía antes, es el tema de la integración de lagunas. ¿A qué se llama integración de lagunas? Pues puede suceder que si a mí me tienen en cuenta los últimos 25 años, en esos 25 años puede haber algún periodo en el que no haya habido cotizaciones, por alguna circunstancia, en el que no haya trabajado, en el que haya estado cobrando un subsidio por desempleo, un montón de cosas en las que no se cotizan, ¿vale? ¿Qué se hacía hasta ahora? Pues hasta ahora todos esos periodos, fueran los que fueran, se integraban con la base mínima de cotización. Por ejemplo, si yo en el año 95 no trabajé, pues, ¿qué dicen? En el año 95, en lugar de estar a cero la base, estaría, si en aquel año la base mínima de cotización eran 500 euros, pues me ponen a 500 euros. Eso se hacía antes con todas las lagunas que hubiera. Ahora han pegado un rebaje que supone que eso lo hacen en 48 meses de lagunas. Pero si yo tengo más de 4 años sin cotizaciones dentro del periodo que se me va a tener en cuenta, lo que pase de los 48 meses, los siguientes, ya solo me lo van a integrar al 50% de la base mínima de cotización. Con lo cual, personas que han tenido una situación muy irregular en su carrera profesional, en su trabajo, pues van a tener también otro recorte de su base reguladora de su pensión por aquí. Es decir, como veis, los recortes van por los dos lados del procedimiento. Por una parte, en lo que es el cálculo de la pensión, por otra parte, después, en los rebajes que le meten a esa pensión, en los que lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, ya tengo calculada mi base reguladora, ya tengo todo lo que he cotizado. Bueno, una cosilla más, lo que se cotiza. Luego no es el 100%, porque como en las bases de cotización, lo que tenéis nómina lo sabéis, se incluye la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Luego, lo que tú has cotizado hay que dividirlo entre 14 y multiplicarlo por 12. ¿Vale? Y lo que yo cotizo en un año, a efectos de la Seguridad Social, no se divide sin más entre 12, y con eso me saldría la cotización mensual. Sino que, como hay que tener en cuenta la parte proporcional de las pagas extraordinarias, realmente es más bajo, y en concreto, pues según el número de años, multiplicáis el número de años por 12, lo dividís por 14, y eso es lo que va a dar después la base reguladora de la pensión.
Una vez que tenemos una base reguladora, ¿qué quiere decir? ¿Que esa es la pensión que vamos a cobrar? Pues no, ¿vale? La pensión que vamos a cobrar, después ya, una vez tenida la base reguladora, va a depender de varias cuestiones. Y sobre todo va a depender de cuántos años de cotización tenemos. Porque decíamos que con 15 ya podemos cobrar una pensión, pero no va a cobrar igual la pensión el que tenga 15 que el que tenga 30 que el que tenga 30. ¿Cómo se calcula? Hasta teniendo 15 años de cotización, que es lo que me permite acceder a la pensión de jubilación, se va a cobrar el 50% de esa base reguladora que tengo. A partir de los 15 años, por cada mes más que tenga, se va a sumar un porcentaje. Y aquí, si os dais cuenta ahora cuando veamos en la tabla siguiente, vemos que también aquí va a haber un recorte paulatino de lo que se va a cobrar, sobre todo en los sectores en que no llegan al máximo de cotización. Aquí os he puesto el cuadro porque creo que es un poco significativo, no os he querido poner muchas tablas, pero bueno, está. Sí. Vamos a ver, el primer periodo, del 2003 al 2013, perdón, al 2019, en los 163 primeros meses que tenga por encima de los 15 años, se me va a aumentar un 0,21%. Los restantes el 0,19%. ¿Eso qué supone? Que para llegar al 100% de la base reguladora voy a tener que cotizar 35 años y medio. Si cotizo menos de 35 años y medio, no voy a llegar al 100%. Del 2020 al 2022 ya hay dos cosas que cambian. Una, el 0,21 ya no me lo van a subir hasta el mes 163, me lo van a subir solamente hasta el mes 106. Y si sumamos los restantes, no sé cuántos son los restantes, pero bueno, la suma daría que hay que tener ya 36 años de cotizaciones para poder llegar al 100%. Aquí hay dos rebajes. Por una parte, el que para el 100% ya tengo que tener medio año más, pero por otra parte, si os fijáis aquí, si una persona ha cotizado por encima de los 15 años, pues pongamos otros 15 años, que son, si no me equivoco, 160 meses, ¿no? Por 12, 180 meses. 180 meses. Va. De esos 180 meses, en el primer tramo, los primeros años, cada mes se le va a subir prácticamente todos los meses que ha cotizado, se le va a subir el 0,21%. Pero en el segundo tramo, solo se le va a subir el 0,21% durante los primeros 106 meses. A partir de ahí, ya solamente va a ser el 0,19%. Con lo cual, su pensión va a ser un 2% menor de la que sería con el cálculo del periodo anterior. No sé si me estoy explicando. ¿Vale? Entonces, si tanto por el máximo del 100% como por el porcentaje que voy a tener, con las mismas cotizaciones, en un periodo me va a corresponder un porcentaje a lo mejor del 80% de la pensión, y con ese mismo volumen de cotizaciones, en el siguiente, a lo mejor en el 80 ya va a ser el 78. Pero en el siguiente mucho peor, porque ya solamente hasta el mes 49 voy a tener el 21%. Y finalmente, cuando ya se estabilice el sistema este que han implantado, a partir del 2027 ya solo voy a subir el 0,19% por cada mes. Con lo cual, pues una persona que tenga 25 años de cotizaciones, en el primero se le van a subir cada mes al 0,21, en el segundo se le van a subir cada mes al 0,19. La diferencia es importantísima. La diferencia cada vez va a ser mayor. Es decir, poder llegar a aumentar los porcentajes de pensión sobre tu base reguladora va a ser cada vez más complicado y cada vez más difícil. Y sobre todo, vas a tener que llegar ya a unos límites de cotización bastante importantes, 37 años. Pues, calculad cada uno la edad que tenéis, lo que os queda para jubilaros y las perspectivas del mercado laboral o del mundo laboral, y veréis lo difícil que es plantearse llegar a cotizar 37 años. Ya. Sí, la quiniela se ha echado. Una cosa muy chula que se ha inventado, que es la de decir, pues lo que decíamos antes, hombre, para solucionar la crisis, la solución es que la gente no se jubile y que trabaje más tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Animan a que la gente siga trabajando a pesar de haber llegado a los 65 años. Y le dicen, si tú has pasado los 65, los 66, los 67, lo que sea en cada momento, pues si sigues trabajando y no te jubilas y no vienes aquí a coger el sistema, te vamos a animar a que sigas trabajando. ¿De qué manera? Pues lo que cotices después de la edad ordinaria de jubilación, te vamos a dar un porcentaje de subida en tu pensión.
Entonces, si yo llego a los 65 años, a los 66, a lo que me toque, cuando me toque, y solamente tengo 25 años cotizados, digo, bueno, pues voy a seguir trabajando. Y entonces me van a dar un 2% más cada año que trabaje. Si tengo entre 25 y 37 años, me van a dar un 75. Y si tengo más de 37 años, que ya son ganas, tengo 37 años cotizados y con 60 años, pues te van a decir, no, en vez de cobrar la pensión, sigue trabajando. Y luego ya cuando tengas 70, pues te vamos a ir subiendo un 4% más de cáncer. Con lo cual, en lugar de animar a que la gente deje de trabajar y deje puestos de trabajo, pues parece que es lo contrario, ¿no? Van a hacer que la gente siga trabajando, pues ya hasta los 70, ya no abuelos, ya mis abuelos serán algunos incluso, y sus nietos pues estarán cobrando el subsidio por desempleo, la mínima de todas las cosas. Vale. Eso en cuanto a la jubilación ordinaria. Jubilación anticipada. Aquí también ha habido pues una cabechina bastante seria, ¿no? ¿Qué hace falta para poder jubilarse antes de tiempo? Antes de la edad ordinaria? Que, ya os digo, no puedo decir 65 o 67 porque depende, ¿no? Ya lo entendemos. Me hacen falta 3 cosas, o 2 cosas. Una, tener suficientes cotizaciones para poder acceder a la jubilación ordinaria. Si no, obviamente, si no tengo cotizado suficiente para acceder a la jubilación ordinaria, tampoco me puedo jubilar anticipada. Eso parece hasta medio lógico. Y segundo, tener una determinada edad. Aquí hay ya 3 supuestos distintos. Un primer supuesto, los que fueron mutualistas de las mutualidades laborales. Los más mayores sí las habéis conocido, los demás ya no. Las mutualidades laborales era el sistema de seguridad social que existía antes de que se creara la ley antes de que apareciera la Ley General de Seguridad Social y se creara el sistema como tal. Y cada gremio tenía su propia mutualidad, su propio sistema de prevención. Entonces había la mutualidad de la madera, la mutualidad de la construcción, la mutualidad del comercio, etc. Vale, entonces esas desaparecieron todas el 1 de enero de 1967 y aparece el régimen general de seguridad social. Las personas que fueron mutualistas, es decir, que cotizaron antes del 1 de enero de 1967, mantuvieron y han seguido manteniendo la posibilidad que se les daba entonces de jubilarse a los 60 años en lugar de los 65. Entonces, a partir de los 60 años, los mutualistas, los que hayan cotizado antes de enero del 67, se pueden jubilar. A eso se les hace una reducción importante de su pensión. En concreto, si tienes menos de 30 años de cotizaciones, cada año menos que tengas de los 65, te van a reducir el 8%. Si tienes más cotizaciones, pues está la tabla que os enseñó antes Santi, que dependiendo de las cotizaciones que tuvieras, entre 30 y 34 es el 7,5, entre 34 y 37 es el 6,5, y así según las cosas, ¿vale? Entonces, esa reducción. Esta ya casi es residual, ya queda muy poca gente que se vaya a jubilar y que haya sido mutualista, porque si os dais cuenta, para haber cotizado antes del 67, ya hay que tener una cierta edad, entonces ya todavía quedan algunos, pero ya es muy residual, ¿no? Eso desaparecerá dentro de un poco tiempo, pues simplemente porque no habrá gente en esas condiciones. Y los otros 2 colectivos que se pueden jubilar principalmente ahora son, uno, lo que llamaba antes Santi, la jubilación anticipada forzosa, que supone que tienes que tener como máximo 4 años menos de la edad ordinaria de jubilación, calculada no sobre la edad de ese año en el que tú te jubilas anticipadamente, sino de la que tendrías que tener si te fueras a jubilar ordinariamente. Es decir, yo me quiero jubilar ahora y tengo que tener al menos 4 años, o como mucho 4 años menos de los que tendría dentro de 4 años, cuando fuera a jubilar ordinariamente. De los que se exigieran entonces para jubilarse ordinariamente. Primer requisito. Segundo, que hayas estado inscrito como demandante de empleo al menos durante 6 meses. Tercero, que tengas más de 33 años de cotizaciones. Aquí se computa el servicio militar y también la prestación social sustitutoria. Y cuarto, que tu cese del trabajo haya sido consecuencia de una reestructuración empresarial. Es decir, que te hayan despedido como consecuencia de un ERE, de un despido colectivo o por fallecimiento del empresario. Si no, no te puedes jubilar anticipadamente por este sistema. Segunda posibilidad, la jubilación que se llama voluntaria. Para esa, como máximo, tienes que tener 2 años menos de la edad ordinaria de jubilación. Ahora mismo tendrías que tener 63 años y 2 meses, y así sucesivamente.
tienes que tener además por lo menos 35 años de cotizaciones y además la pensión que te salga tiene que ser superior a la mínima de la jubilación ordinaria. De tal manera que no puedo decir, bueno, ahora me jubilo con un poco menos, pero luego cuando cumpla la edad ordinaria me suben hasta la mínima. No, si no tienes suficiente no te vas a poder jubilar. Entonces hay mucha gente que está en situación de que no va a poder jubilarse anticipadamente en ningún momento y va a tener que seguir esperando hasta que llegue su edad de jubilación y seguir cobrando mientras tanto con los 426 euros del subsidio por desempleo. Vale. Y luego hay una serie de reducciones que establece la ley en la edad ordinaria de jubilación, que bueno, no hace falta ver más, pues los trabajadores que tengan discapacidad superior al 65%, algunos casos concretos de trabajadores con discapacidad superior al 45%, en concreto los que están puestos en un real decreto que dice que se van a morir antes, entonces los dejan jubilarse antes. Y para igualar, para equilibrar el sistema, como decíamos, ¿no? Y por último, hay sectores que saben que tienen coeficientes reductores, pues bueno, los que vuelan en los aviones, bien. Tercer elemento de la jubilación. Decíamos que estábamos en la jubilación ordinaria antes, que podía ser, o la jubilación total, perdón, que podía ser tanto la ordinaria como la anticipada, que son las dos que he explicado. El siguiente caso es la jubilación parcial, es decir, compatibilizar parte de trabajo con parte de jubilación. Eso, hasta ahora, ha venido funcionando. Antes era un elemento que se hacía con bastante frecuencia y además con unos requisitos de fácil acceso y que yo creo que era por lo menos en mi opinión personal, que era un buen sistema, el de esa jubilación parcial que se hacía para el trabajador con 60 años y que hacía el paso de un contrato de relevo, con lo cual pues bueno, se mantenía el puesto de trabajo, el trabajador ganaba porque mantenía sus cotizaciones, trabajaba menos tiempo, que también en sí mismo ya es una ganancia, y se gana el salario porque se pierde el salario, y yo creo que era un buen sistema. Lo que pasa es que empezaron a echar cuentas y parece que no les debe salir bien la unidad económica de lo que cuesta esto, y entonces poco a poco han ido endureciendo los requisitos hasta que ahora son unos requisitos tan grandes que son pues muy poca gente la que puede acceder a esta jubilación parcial, ¿no? Los requisitos que va a haber ahora, pues bueno, tener por lo menos 33 años de cotizaciones. Segundo, tener la edad mínima que se exija en cada momento. Es decir, aquí también la edad mínima va a ir subiendo. En concreto, también hay una tabla que si la queréis alguno, pues ahí la tengo. En 2014 serán 61 años y 4 meses, o bien 61 años y 2 meses si has cotizado más de 33 años y medio, mientras que en 2027, para poder acceder a esta jubilación parcial, tendrás que tener 65 años, o 63 si has cotizado más de 36 años y 6 meses. Con lo cual ya, para muy pocos, antes era prácticamente 5 años antes de la edad ordinaria, ahora lo están dejando, o lo van a dejar en 2 años antes de la edad ordinaria. Tener una antigüedad en la empresa de al menos 6 años, y luego, fíjate tú qué curioso, que antes siempre necesariamente había que hacer un contrato de relevo para hacer la jubilación parcial, es decir, la parte, por lo menos la parte en la que se jubila, el empresario tenía que cubrirla con otro trabajador, con el contrato de relevo, con lo cual se generaba un recambio del trabajo, bien por esa parte o bien por la totalidad, mientras que ahora, si la reducción de jornada es solamente entre un 25 y un 50%, no hace falta hacer contrato de relevo, el empresario no necesita recuperar ese puesto de trabajo, y solamente si hace contrato de relevo podrá ser la reducción de jornada de hasta un 75%. Entonces, realmente es una jubilación que se está retirando. Y luego hay otra cosa que llaman jubilación flexible, que es esa que te dice que, bueno, que después de que te jubiles, como posiblemente tenga mucho amor al trabajo, pues puedes compatibilizar tu trabajo con la percepción de jubilación después de la edad ordinaria. En este caso, cobrarías el 50% de la pensión y seguirías trabajando. Puede ser a tiempo completo, puede ser a tiempo parcial, y, curiosamente, pues con un elemento que lo que va a hacer es favorecer que se haga esto y va a reducir los costes de las empresas, porque va a permitir, va a hacer que la cotización, toda la cotización va a ser del 8%, de ella el 6% a cargo del empresario y el 2% a cargo del trabajador. La lógica de esto, bueno, pues dice, claro, ya no hay que cotizar para jubilación porque ya estás jubilado, no hay que cotizar para desempleo porque no vas a cobrar el paro, luego solamente se cotiza por IT y por accidente. Y esas son las cotizaciones profesionales, y esto lo llaman una cotización solidaria, se llama en la norma, una cotización solidaria del 8%.
¿vale? En realidad, ¿qué va a suponer? Pues va a suponer que las empresas van a forzar a muchos trabajadores, o van a esos que se aferran a esos puestos de trabajo que nunca han sido de mucho esfuerzo y por lo tanto pueden seguir ahí, pues seguirán taponando la entrada de otras personas en los puestos de trabajo. Vale, toda esta norma, todo este sistema que os he explicado, tiene varias excepciones, y es que este sistema de jubilación no se va a aplicar a algunos colectivos, que son los que os pongo ahí, y para eso se seguirá aplicando el sistema anterior. Y esos colectivos en concreto son aquellos que ya están en paro desde el 1 de abril de 2013 y no vuelvan a trabajar. Todos esos, si se jubilan antes del año 2019, se van a poder seguir jubilando por el sistema anterior. Pero van a tener que estar 6 años de desierto en el paro, en el subsidio, etcétera, etcétera, antes de poderse jubilar. Los que estén afectados por ERES o convenios colectivos que supongan reducción o suspensión de contratos de trabajo y que estén aprobados esos ERES antes del 1 de abril de 2013, aunque su efecto sea posterior, o sea, aunque se quede en el paro, por ejemplo, en 2015, pero si es por un ERES aprobado antes de abril de 2013, también podrán acogerse al sistema anterior. Y por último, quienes estén ya jubilados parcialmente, la jubilación parcial que decíamos antes, de parte de jubilación y parte de trabajo, antes de abril de 2013, o estén incorporados a planes de jubilación parcial anteriores a dicha fecha, aunque se lo hagan. Pero todos esos no se verán afectados por esta reforma, si no quieren, pues uno y así pues querrán. Pero bueno, si no, esos colectivos quedan fuera. Y por último, nada, había puesto ahí una cuestión de la revalorización de pensiones, que bueno, es lo que hay. No contentos con que el cálculo de la pensión va a ser mucho más duro, mucho más bajo, se van a tener en cuenta muchas más cotizaciones, se va a aplicar unos porcentajes reductores mucho más pequeños, es decir, ya por la entrada en la jubilación vamos a tener reducción, ahora también la vamos a tener después, una vez que ya tenemos la jubilación, vamos a tener otro recorte año a año en cuanto a la revalorización de las pensiones, porque establecen dos criterios que son tremendos. Uno, el principio de sostenibilidad del sistema, es decir, como no haya ingresos suficientes en el sistema de seguridad social vía cotizaciones, como se explicaba antes, que si no hay cotizaciones suficientes para mantener el sistema, bajamos las pensiones, ¿vale? Ni vamos a impuestos ni vamos a ninguna otra vía de ingresos, sino si cotiza menos gente, y sabemos que está cotizando menos gente, pues ahí habrá un criterio para rebajar el sistema. Se garantiza ese mínimo tan maravilloso del 0,25 y en las épocas de superbonanza, pues al IPC se le podrá añadir el 0,50. Y luego ese principio de solidaridad intergeneracional o de equidad intergeneracional, o todavía no saben muy bien cómo llamarlo, que se va a aplicar a partir del año 2019 y que quiere suponer, que dice bien, en función de la esperanza de vida, del aumento de la previsible de la esperanza de vida, partimos de entender una esperanza de vida 1 en el año 2014 y a partir de ahí hacemos una proyección y entendemos que en los próximos años, como la esperanza de vida va a subir, pues claro, el total que pagamos de la pensión hay que distribuirlo entre más tiempo. Con lo cual, si vais a jubilar, pues por lo menos echarle luego largo, porque si no lo van a comprimir. El que jubila poco tiempo, pues lo van a joder con ese tiempo. Pero eso, que parece una tontería, es ya hay proyecciones hechas, en concreto hay una tabla de la esperanza de vida hecha por el INE y aplicándole ese factor de equidad intergeneracional, que supone que si partimos de un coeficiente 1 en el año 2014, por ejemplo, en el año 2022, ese coeficiente va a ser del 0,9461. ¿Eso qué quiere decir? Que a la pensión que te calcula, a efectos que te hubieran calculado ahora, con una pensión mínima, en el año 2022 o lo que queráis, esa pensión va a ser rebajada a ser una pensión de 946 euros por la aplicación de este coeficiente. Con lo cual, pues eso, lo que decíamos, quitamos por un sitio y quitamos por otro. Vale, y yo creo que eso era todo. Eso es más o menos lo bueno, pues...
la hemos hecho un poco larga, entonces ahora en 5 minutillos nos vamos a tener que marchar para que los trabajadores de la facultad cierren y recojan y tal. Nos habría gustado tener un pequeño turno de debate, pero en 5 minutos me da que no va a dar más mucho la cosa. Entonces nada, simplemente, aparte de daros todas las gracias, recordaros 2 cosillas que tenemos. La primera es, mañana hay una concentración a las 8 contra el parking de la Alamedilla, organizada por los vecinos de Comuneros. Y la siguiente descripción para las marchas de la dignidad del día 22. Las inscripciones se realizarán el viernes y el sábado de 6 a 8, si no me equivoco, a 9 en la sede CGT. Son 10 euritos para ir a Madrid a mantener nuestra dignidad, que es, yo creo que de lo poco que nos queda. Así que, sin más, pues muchas gracias y nos vemos.